Otros pensaban que 3/diagonal Atlas sería simplemente otra cometa activa. Un visitante fugaz, predecible, dócil a los modelos clásicos. Pero los datos mostraron otra cosa. Una trayectoria hiperbólica, una velocidad de escape superior a lo habitual y una química que no encaja en ninguno de los patrones conocidos. Durante semanas se repitió el mismo mito en redes: si tiene actividad, entonces se comporta como cualquier cometa del sistema solar. Pero la realidad es completamente distinta. Porque este objeto, descubierto como un punto casi invisible de magnitud 20 cuando aún estaba a más de 4,5 unidades del Sol, no solo era débil, era radicalmente ajeno a todo lo que esperábamos de un cuerpo activo. Y lo que ocultaban sus primeros datos cambiaría nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Este es un caso donde la ciencia no destruye un mito, sino que revela uno mucho más curioso. Y en el silencio frío del espacio, cada contradicción es una invitación a mirar un poco más hondo. 3/diagonal Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Era tan tenue que apenas destacaba entre el ruido de fondo, pero su movimiento reveló algo extraordinario: viajaba a una velocidad hiperbólica de casi 58 kilómetros por segundo, demasiado rápida para pertenecer al sistema solar. En menos de 24 horas, una red de observatorios confirmó lo impensable: estábamos ante el tercer objeto interestelar jamás observado, tras Oumuamua y Borisov, con más de 4.000 astrometrías recogidas para trazar su órbita. Pero lo que realmente despertó la atención mundial no fue su origen, sino su comportamiento. Mostraba una ligera coma, un rastro de polvo de 26.000 kilómetros de diámetro, señales claras de sublimación, y aún así, nada en su actividad coincidía con lo que debería mostrar una cometa convencional. Ni su rotación, casi 17 horas con una amplitud insignificante, ni su composición hacían juego con los modelos que usamos para entender objetos helados. Lo que estaba en juego no era solo explicar a un visitante más, sino determinar qué condiciones químicas dominan en regiones tan frías del espacio que ni siquiera podemos recrearlas con precisión en el laboratorio. Los primeros días tras el anuncio fueron una carrera contra el tiempo. Los observatorios apuntaron sus instrumentos al objeto para captar cualquier indicio de su naturaleza. Y enseguida apareció lo inesperado: su actividad era demasiado débil para la enorme cantidad de dióxido de carbono que, más tarde, revelarían los espectros. Algo no cuadraba. En las imágenes de Lobel y Mauna Kea, la coma se extendía, tenue pero constante, mientras el perfil fotométrico mostraba una curva sorprendentemente plana, apenas 1/10 de magnitud de variación. Eso desconcertó a los científicos. Un objeto interestelar, activo, pero con una rotación casi esférica o alineada con nuestra línea de visión, un comportamiento raro. Cada nuevo dato abría más preguntas. ¿Por qué la actividad era visible si el agua apenas se sublimaba? ¿Qué mecanismo explicaba que la señal de O fuera tan débil, pese a existir? Y sobre todo, ¿qué clase de historia tenía un cuerpo capaz de llegar desde el espacio interestelar con una firma química tan extrema? Las hipótesis se acumulaban, pero ninguna encajaba del todo. Era evidente: 3/diagonal Atlas no seguiría las reglas conocidas. La clave llegó con el espectro del JWST. Su instrumento NIRSPEC reveló lo que ningún astrónomo esperaba ver: una producción de dióxido de carbono de más de 129 kilogramos por segundo, frente a solo 6,6 de agua. Una proporción de más de 7:1, la más alta jamás registrada en un objeto activo. Aquello derrumbó cualquier paralelismo con las cometas tradicionales. Mientras tanto, el telescopio Swift confirmó la presencia de radicales o evidencia directa de agua, pero en una zona muy reducida, entre 4.000 y 10.000 kilómetros del núcleo. Su debilidad dejaba claro que el agua no era el motor principal de la actividad. El Very Large Telescope añadió otro elemento inquietante: la detección de átomos de níquel sin la presencia paralela de hierro. Un detalle pequeño, pero profundamente anómalo. Y cuando el Hubble intentó estimar el tamaño del núcleo, surgió otra contradicción:
La fotometría sugería menos de 1 kilómetro, pero los modelos de masa mínima exigían más de 5. Dato tras dato, el objeto mostraba una coherencia extraña, nada coincidía con nuestras expectativas, pero todo apuntaba hacia un origen en regiones extremadamente frías, donde el dióxido de carbono domina y el agua apenas existe como hielo atrapado. 3/Atlas obligaba a replantear nuestros supuestos básicos. La pieza que faltaba llegó cuando los equipos del JWST compararon los valores de dióxido de carbono con los estándares cometarios conocidos. El resultado fue tan contundente que cerró semanas de especulación. La química de 3/Atlas no tenía equivalente en el sistema solar. No era una variación. No era un extremo estadístico. Era un régimen químico completamente distinto, marcado por la supremacía absoluta del CO y por una actividad donde el agua apenas participaba. De un golpe, se desmoronó la suposición inicial de que si hay coma, entonces la actividad funciona como en las cometas locales. La realidad era otra, la sublimación estaba gobernada por un hielo extremadamente volátil, formado en regiones tan frías que la luz del sol apenas podría activarlo en objetos nacidos aquí. Y esto lo cambia todo. Porque no estamos observando un cuerpo extraño, estamos observando un tipo de objeto que simplemente nunca antes había entrado en nuestro vecindario. Un visitante que expone un capítulo químico del espacio interestelar que hasta ahora solo podíamos imaginar. El descubrimiento no solo corrige una interpretación, redefine un marco entero. Si 3/Atlas se formó en una zona del disco protoplanetario donde el dióxido de carbono se congelaba de forma masiva, entonces su presencia aquí sugiere que ese tipo de regiones, frías, densas y químicamente extremas, son más comunes de lo que pensábamos en otros sistemas estelares. Pero todavía quedan preguntas abiertas. ¿Qué proceso explica el níquel sin hierro? ¿Por qué el tamaño del núcleo muestra discrepancias tan grandes entre fotometría y dinámica? ¿Hasta qué punto la radiación interestelar alteró su superficie durante millones de años de viaje? Los astrónomos planean seguirlo hasta que su brillo caiga por debajo de los límites observacionales. La idea es reconstruir su historia térmica y dinámica a partir de cada gramo de gas perdido, cada grano de polvo expulsado. Se estima que su masa mínima supera los 3,3 por 10 elevado a 10 toneladas, un valor que explica por qué su aceleración no gravitatoria es prácticamente indetectable. En otras palabras, este objeto no solo cuenta una historia química. Cuenta una historia de resistencia, de origen profundo y de viaje prolongado a través de un vacío que no perdona. En el silencio del espacio, todo parece inmóvil, pero nada permanece realmente quieto. Los objetos interestelares son recordatorios de esa verdad, fragmentos expulsados de sistemas que nunca veremos, viajeros que cruzan distancias inimaginables sin dejar más rastro que una estela tenue en nuestros telescopios. 3/Atlas, con su química improbable y su origen helado, es parte de esa corriente cósmica que conecta mundos que jamás se encontrarán. Su paso por nuestro entorno dura apenas unos meses, pero su historia abarca tiempos que superan cualquier escala humana, millones de años de deriva entre estrellas, erosionado por radiación que no distingue destino, solo camino. Y aún así, cuando lo observamos, comprendemos algo simple. Si un objeto puede cruzar la galaxia entera y conservar señales tan frágiles como un rastro de dióxido de carbono o un destello de níquel, entonces el universo no es un vacío indiferente. Es un archivo en movimiento. Un archivo que hay que saber leer antes de que desaparezca para siempre. Hoy, tras semanas de análisis, el mito inicial se disipa. 3/Atlas no confirma nuestras suposiciones, las contradice con firmeza. Su actividad no responde a los patrones que conocemos y su química abre una ventana a regiones tan frías que apenas intuíamos su existencia. La lección es clara. Ni siquiera 3 objetos interestelares bastan para definir una regla. Cada uno llega con su propio lenguaje, su propia historia, su propio modo de interactuar con la luz del sol. Y cuando los datos hablan, la ficción se desvanece. 3/Atlas no es una anomalía.
Es una pista. Un recordatorio de que el cosmos siempre guarda una verdad más profunda, esperando a quien tenga paciencia para escucharla. Fin.